está el permiso para grabar. Eso es. Y entonces decía que pues, no voy a ir como Speedy González, pero sí un poquito rápido para optimizar tiempos. Profe. Ahí está el cuestionario. Quería preguntarle lo que era N en la fórmula, bueno, en la ecuación de gasto es igual a M, que supongo que es la pendiente por la altura elevada a la N. Bien. Son dos parámetros, Andrea, un coeficiente y un exponencial, que yo les pude haber llamado A y B, J y K, pero el autor, Robert L. Parshall, así le puso M y N, desconozco el motivo. Pero exacto, no se confunda con M de una pendiente ni con N de Manning. Son literales que le asignó el autor a ese coeficiente y exponente. Ok. Entonces, Alejandro dice que también tiene problemas con internet. Eduardo me mandó una tarea. El ejercicio 2 de salto hidráulicos que también le toca a mi equipo. Va. Permítanme que dos personas están solicitando entrada, Tabasco y Rivaldo. Y ya los iba a eliminar. Bien, ahí está el cuestionario, que espero tengan todos contestado. La medición puede ser instantánea, como en tuberías. Y si es instantánea o puntual, se le llama aforo. Puede también ser permanente, consiste en una estación hidrométrica en la cual hay estructuras para medición. En cuanto a los aforos, ahí están los métodos correspondientes. Y lo más común es aforar con molinete, y hay distintos métodos para aforar con molinete: 6 décimos, 2 y 8 décimos, varios puntos y superficial. La estación hidrométrica consta de un elemento primario. El elemento primario me va a generar una señal hidráulica. Como que tengo un déjà vu, como que esto ya lo dije, pero a lo mejor fue en otra materia. El elemento primario me va a generar una señal hidráulica. Entiéndase por señal hidráulica acá, en canales, un tirante. Esto es, el canal por sí mismo ya tiene un tirante. Pero si yo coloco una estructura de medición, va a haber un tirante muy particular, diferente al tirante del canal. Ahorita lo vamos a ver. Y como le comentaba Eduardo, de nada me sirve tener mi estructura de aforo o de medición, ejemplo, un vertedor, si el tirante que me está generando no lo puedo cuantificar. Para cuantificarlo, entonces, necesito de una regleta o bien de un limnígrafo. Y elementos adicionales, como un vaso tranquilizante. Entonces, en resumen, la medición permanente consiste en el registro de tirantes para calcular gastos. Y se conoce como estación hidrométrica. Dicha estación hidrométrica, Andrea lo sabe, debe tener su ecuación de gasto. Estamos hablando de canales. Cuando hablamos de un río, pues no es posible, en la mayoría, en el 90% de los ríos, no es posible implementar una estructura, pero sí se puede implementar una estación hidrométrica y a partir de registros de aforos se puede obtener la ecuación de gasto. Insisto, Andrea, el terrible Armando y también Michelle seguramente saben de lo que hablo. Y si no, van a reprobar hidrología. Ahí tenemos un ejemplo de un vertedor triangular, un limnígrafo vertical y un medidor Parshall. Más adelante veremos estas imágenes más amplificadas. La selección del método y del equipo depende de estos factores que están aquí enunciados. El objetivo de la medición, el gasto a medir, 30 litros, 50 litros, 1000 litros, y las condiciones topográficas del sitio. Habría que agregar también las condiciones de presupuesto. Aforos, ahí están los tipos de aforo, las estructuras más comunes y los equipos que tienen ya registro. Y tenemos tanto mecánicos como electrónicos. Vertedores. En esta parte ejemplifico con un vertedor rectangular. Los vertedores pueden tener o no contracciones. C, ahí está. Esas son las contracciones.
Observen que si la plantilla del canal, que lo estamos viendo en un corte, es esta, si yo tuviera un vertedor corrido, se llamaría vertedor sin contracciones. Y la longitud del vertedor, que se llama cresta, sería igual a la plantilla. Pero si yo tengo contracciones, la longitud de la cresta ya es diferente al ancho del canal, a la plantilla. La cresta está a una altura W, que se conoce como pantalla, respecto a la plantilla del canal. Observen en un corte ahora longitudinal cómo tenemos el muro o bordo libre del canal, y ahí tenemos la escala empotrada, una regleta pues. Noten que el tirante como tal sería desde donde estoy poniendo el mouse, superficie libre del agua, hasta la plantilla. Sin embargo, el tirante en el vertedor, pues es nada más una fracción de todo ese tirante, ¿se entiende? El tirante que me genera el vertedor se le llama carga. Carga sobre el vertedor, ahí está la diapositiva. Y se va a medir no precisamente en el vertedor, sino aguas arriba. Para efectos de tener una medición precisa, así se miden los caudales. ¿Cómo se le llama, Andrea, al tirante aquí en el vertedor? Crítico. Perfecto, porque es una caída, es un vertedor. Bien. Entonces los vertedores contienen una relación directa carga-gasto. Hay vertedores de cresta ancha o cresta delgada. El que vemos en la imagen es de cresta delgada, es una lámina, pues que puede ser de unos 5, 10 quizá, 10 centímetros, no, 10 es mucho, unos 5 centímetros de ancho, esta lámina que estoy marcando aquí. Ya si fuera de 10, ya es de cresta ancha. Pueden ser de geometría triangular, rectangular, trapezial, los más comunes, y su utilidad es para canales, riego, drenaje. Ahí están algunas especificaciones muy importantes de los vertedores rectangulares, incluyendo su ecuación general de gasto. El coeficiente C va, de acuerdo al autor, pues yo diría que desde 1.5 hasta 2 o 2.5 quizá. L es la longitud de la cresta, recuerden qué es la cresta, y carga a la 3 medios. Nótese cómo la escala se tiene que ubicar a una distancia de 4 veces la carga en el vertedor, por lo menos a una distancia de 4 veces la carga. Y se recomienda una longitud de contracciones de 2 veces la carga, por lo menos. Ahí están las relaciones correspondientes. ¿Contracciones de 2 veces la carga, dijo? Sí, ahí está, Andrea, en el esquema. De aquí a acá, 2H mínimo. Ah, y ok. iba a decir, esas especificaciones están enlistadas. Si ustedes ven el tercer punto, dimensiones de contracciones, 2 veces H. Ya sea que estén enlistadas algunas, más bien, enlistadas todas y esquematizadas algunas. De manera similar, ahí están las especificaciones para los vertedores triangulares. Está clarísimo que los vertedores no tienen cresta. Perdón, los vertedores triangulares no tienen cresta. Lo que tienen es un vértice. ¿Sí? Y a esto se le llama escotadura. Puede decir un enunciado, calcula el gasto con un vertedor cuya escotadura es de 90 grados. Ah, pues órale. Ahí está la ecuación general de gasto para vertedores triangulares. No me acuerdo, creo que en el material que te mandé vienen, no me acuerdo, las ecuaciones particulares para 90 y 60 grados. La ecuación para un vertedor circular, para otro con esta geometría que se llama sutro. Esta es para gastos muy pequeñitos, ¿eh? No son muy comunes, pero sí lo llegué a ver en una planta de tratamiento.
Y esto es el medidor partial, que tenemos ahí un esquema no muy legible, pero pues ahí está la foto más real. Este medidor partial está en la planta de tratamiento Cerro de la Estrella. Tenemos el canal con un ancho original, ¿sí? Ese ancho se va reduciendo en el partial y tenemos un tramo convergente. Después hay una transición que se llama garganta y luego un tramo divergente hasta que se alcanza aguas abajo nuevamente el ancho original del canal. Hagan de cuenta que el partial es a canales lo que el venturi es a tuberías. Entonces ahí lo tenemos en vista superior. La garganta se le conoce como W y en el perfil ahí tenemos en el corte pues cómo se comporta el flujo en el partial. Observen cómo en estas partes que estoy señalando hay una pendiente fuerte y cambia a una pendiente adversa. ¿Qué fenómeno se va a presentar ahí, Rivaldo? Bueno, José Eduardo, ¿qué fenómeno se va a presentar en esta zona que estoy con el mouse? Un salto hidráulico. ¿Correcto? Estamos pasando de una pendiente fuerte, no digamos a una suave, sino adversa. Se presenta el salto hidráulico. Ahí están algunas especificaciones, de las cuales la más importante es la ubicación de la regleta o escala, a 1/3 del inicio del tramo convergente. Ahí está. Vamos a ver, creo, esta imagen un poquito más amplia. Déjeme ver. Sí. Ahí está otro esquema de la partial en vista superior y en corte. Un partial artificial, ahí de latón, de lámina, de aluminio. Ahí está el Gerardo, con su cara de ¿qué onda? ¿Qué está haciendo mi compañero? Y tenemos un canal, observen, un canal elevado. Ahí están las escaleras, aquí está el nivel de piso. Este es un canal elevado en el cual hay un partial. Y aquí el compañero está cambiando la gráfica del limnígrafo. Ya le pasó la gráfica que se tenía. Observen cómo ahí está graficado con azul los tirantes. De repente falló el reloj y la gráfica ahí se quedó. Por eso ese manchón azul. Está poniendo una nueva gráfica, revisando el reloj. Y bien, me gusta esta foto porque es insisto, un canal elevado. Y ahí tenemos el partial. Sí, Andrea. Profe, en la distancia que que es la cresta, ¿siempre es igual de ambos lados o puede variar la distancia entre la del lado izquierdo y la del lado derecho? Ah, bien. ¿Esta longitud te refieres, Andrea? Ajá. Bueno, no precisamente, más bien, o sea, del ejemplo que nos había puesto del vertedor rectangular, Ah, que nos indica las crestas, o sea, mi duda es si es del mismo tamaño en ambos lados. sí, pero no crestas, contracciones. Okay. La longitud de las contracciones siempre es igual. Puedes tener un canal un vertedor con una sola contracción. No es muy común, pero sí existen. Pero sí, si llegas a tener dos contracciones, las dos deben tener la misma longitud. Este es el medidor partial de la planta de tratamiento Cerro de la Estrella. Si alcanzan a ver, aquí es una lámpara. Lo estoy señalando con el mouse. Resulta que aquí abajito, en el muro, está empotrada la regleta o escala. Y está la lámpara para que en la noche el operador pueda ver qué tirante se tiene. Sucede entonces lo siguiente. Observen cómo es el tramo convergente y a 1/3 de esa longitud, ahí está empotrada la regleta. Y a esa longitud, pero en el muro contrario, vemos estas estructuras. En la parte de abajo del canal se hace una perforación en el muro y se coloca un tubo que se llama tubo comunicante.
que algo vieron, creo, en hidráulica básica, tubos comunicantes. Esa es la función, comunicar el nivel del canal a estas dos estructuras que son pozos, son unos cajones pues, y se les llama pozos. Sucede que el agua acá en el canal tiene ciertas oscilaciones, no está tranquilita, tiene oscilaciones, fluctuaciones, parece alumno de Alesia, hay todo bipolar. Entonces, cuando queremos tomar una medición de tirante, nos cuesta trabajo. Tenemos que andar subiendo y bajando la vista para visualizar un tirante promedio. Si yo canalizo esa agua con mi tubo comunicante al vaso tranquilizante, ahí voy a tener el agua en reposo. Y también ahí voy a empotrar otra regleta. De tal manera que el nivel que tenga la regleta aquí tiene que ser al nivel que tengo acá. Y aquí adentro, en el gabinete, está el limnígrafo. Se pone en un gabinete para protegerlo contra la intemperie, viento y lluvia. Y de esa forma ya tengo medición permanente de tirantes. ¿Cómo calcular el gasto? Ahí está la ecuación. Y lo único que tengo que hacer es conocer el ancho W del partial. Y con ello ya sabré cuál es el coeficiente y el exponente correspondiente. Si yo visualizo cuál es el tirante, lo sustituyo en la ecuación y ya obtengo el gasto. Les pongo la tabla verde porque hay bibliografía y que tiene esa tabla. A mí no me gusta mucho. Nos vamos a regir con la tabla gris. La tabla verde ni la pelen. Es probable, no me acuerdo, que en el material se los haya quitado, no me acuerdo. Pero no la pelen, pues. Ahí están los tres problemitas. La dejo, profe. ¿Quiere que lo anote para que le quite? Por favor, Andrea. Profe, yo nada más me quedó una duda. Si tenemos un valor de W entre las cantidades que tenemos en la tabla, ¿podemos interpolar? Así es, deben interpolar. Ok, gracias. Por nada. Luego, aforos. Ya vimos un poquito las estructuras, que se resumen a vertedores, y estos tienen su ecuación para cada geometría, y medidor parcial. Si visualizamos el problemario, pues es muy sencillo. Dice, calcula el gasto de una planta que tiene un medidor con ancho de garganta 1.10 y si tiene un tirante de 0.90. El 2, calcula el gasto con un vertedor triangular de 60 grados y con un tirante o carga de 0.20. Busco la ecuación para 60 grados, sustituyo el tirante de 20 centímetros. En las ecuaciones, el tirante o carga va en metros. Cuidado, va en metros. Y en un canal de 90 centímetros de plantilla, se tiene un vertedor parcial con 80 centímetros de ancho, perdón, de garganta. Y circula un gasto de 150. ¿Cuál es la carga en el medidor? Bueno, pues ahora se tiene que el gasto, se tiene el ancho W y hay que despejar la carga. Está muy sencillito los ejercicios. Estación hidrométrica. ¿Cómo se compone una estación hidrométrica? Dejen ver. Y no la tengo amplificada. Ahí está. El número 1 es la caseta donde está el limnígrafo. Aquí está esquematizado. Ese limnígrafo tiene una polea con un cable. En los extremos del cable, en un extremo hay un flotador y en el otro un contrapeso. Ese es el 1. El 2 es el puente o pasarela para hacer aforos con molinete. Ahí está una persona bajando el molinete. 3 es la sección del río en la cual vamos a hacer aforos. Noten cómo esa sección del río se divide en varias secciones. La literatura les llama dovelas. No sé por qué, pero se les llama dovelas. Yo le llamo secciones, punto. 4, regletas o escalas. Noten cómo podemos tener diferentes escalas como tipo de reserva y también para diferentes niveles o tirantes. 5 se refiere a los tubitos, son los tubos comunicantes. Este es un esquema que precisamente refiere a lo que les platiqué.
mediante estos tubos comunicantes se transfiere el nivel del agua en el río o cauce a mi pozo tranquilizante. Y ahí, ya sin oscilaciones del agua, puedo registrar el tirante con el limnígrafo. Observen cómo en la figura inferior izquierda podemos empotrar en una de las paredes del canal nuestra regleta. Muchas ocasiones estas regletas son en realidad unos cubitos de concreto y se pueden implementar dentro de la sección como se ejemplifica en la figura de arriba. En la figura inferior derecha, ahí está otro limnígrafo, perdón, y lo que les comentaba, en un extremo del cable del limnígrafo hay un flotador y en el otro un contrapeso. Ahorita voy a comentar cómo funciona. Sí, Michelle. Profe, yo solo le quería preguntar, ¿cómo se determina en qué río se va a poner una estación hidrométrica? Esa es muy buena pregunta. Muy, muy buena. En primera instancia, Michelle, el río tiene que ser perenne. ¿Sí? Es decir, hay 3 tipos de corrientes, chavos. Las efímeras, las intermitentes y las perennes. Todas son importantes, pero la perenne es la que lleva agua todo el tiempo. O sea, es un río así formal. Las efímeras y las intermitentes, bueno, las efímeras los cauces llevan agua nada más cuando llueve. Pueden ser, llamémosle arroyos secos. Entonces, en corrientes perennes se implementan estaciones hidrométricas. ¿En dónde es recomendable, Michelle, clase? Aquí intervienen conceptos de hidrología, precisamente, Michelle. Tú sabes que una cuenca tiene un punto de salida. Entonces, si tienes una cuenca de interés, en la salida de la cuenca, ahí es recomendable implementar la estación hidrométrica. Puede suceder, Michelle, clase, que en la salida de la cuenca no haya las condiciones topográficas. Entonces la puedes ubicar aguas abajo o aguas arriba. Luego, puede ser, Michelle, lo siguiente, permítanme. Ustedes recordarán que en su clase de geomática identificaron escurrimientos, ¿se acuerdan? Y todos esos escurrimientos, por gravedad, obviamente, esos escurrimientos generados por lluvia llegaban a una parte baja, en la cual había un colector o cauce principal que estoy poniendo en rojo. Entonces, todos los escurrimientos llegaban al cauce principal. Yo aquí voy a poner nada más 3 para ejemplificar. Ahí está. Y aquí a lo mejor había otro, pero que va en una dirección tal que no aporta al colector en rojo, al escurrimiento en rojo. Entonces, lo que estoy poniendo con un color verde se llama parteaguas y eso conforma una cuenca. Entonces, lo que le decía a Michelle es que en la salida de la cuenca, ahí conviene implementar la estación hidrométrica. Pero si por una situación topográfica no es factible, yo la puedo colocar aguas abajo, en el entendido que a lo mejor este río continúa, o bien, si aquí tampoco hay condiciones, la puedo colocar un poquito aguas arriba. Estamos condicionados a ello. Ahora, imaginemos, por favor, que aguas arriba de la salida de la cuenca tenemos una población. Y resulta que cuando llueve muy fuerte, el río desborda a esa altura. Bien, pues además de tener una estación hidrométrica aguas abajo,
ahí conviene implementar una estación hidrométrica a la altura de la población. Entonces, Michelle, clase, en resumen, las estaciones hidrométricas se localizan en sitios estratégicos. ¿Cuáles son estos? Salida de la cuenca o sitios donde hay afectaciones a la población. Entiéndase que una población puede ser habitacional o bien zonas de cultivo. Porque a partir de los registros de gasto que yo tenga, yo voy a poder hacer estudios hidrológicos que me permitan calcular cuál es el gasto que se presenta y que desborda. Y conocido ese gasto, yo ya puedo implementar las obras de protección, que son básicamente muros, sobre elevación de bordos se le llama, y ya sabría que los tengo que hacer en una cierta longitud de mi río para proteger la zona, aguas arriba y aguas abajo, de la localidad afectada. Entonces, estos conceptitos los van a aprender el siguiente semestre en hidrología. Pero va, ahí está la respuesta, Michelle, a tu pregunta. Bien, en términos de aforo, ahí está el molinete de copas, una ilustración y una fotografía. Esta fotografía es mía, es personal. Ahí está una regleta al fondo. Este pescadito se le llama escandallo y muchas ocasiones se anexa, ¿cómo decirlo? Se acopla al molinete porque aforamos en corrientes que tienen cierta velocidad y si no se lo podemos, es un contrapeso, pues. Si no se lo ponemos, la corriente se puede llevar el molinete. Es un molinete de copas. Hay molinetes de hélice y en internet lo pueden encontrar como corrientómetro. Y también tenemos molinetes electrónicos como el que vemos en la figura, más bien fotografía del lado derecho. Esta cosita negra chiquita, ese es el molinete. Tiene una conexión a un display en el cual pues de volada te aparecen en pantalla las velocidades. El molinete tiene como función calcular las velocidades. El molinete de copas, ahí está la ecuación tipo y de antemano el fabricante te da los valores de A y de B. Y en campo tú calculas N, que se le llama número de revoluciones o vueltas o golpes, que divididas entre el tiempo nos dan ese N, ¿sí? Es decir, en el momento que yo bajo este molinete en una corriente, las copas van a empezar a girar. Cuando da una vuelta, yo debo ser capaz de escuchar un golpe o visualizar una señal como con un foco. Puedo conectar una chicharra, en fin, para que cada vuelta que dé yo escuche una señal o vea una señal y cuantifique el número de vueltas. Entonces se les conoce como vueltas, revoluciones o golpes. Y en el momento que da la primera vuelta, yo arranco cronómetro. Al dividir el número de golpes o revoluciones o vueltas entre tiempo, obtengo el parámetro N. Esa es lo que se conoce como cámara de contactos del molinete, que está aquí en una ampliación de la figurita. Ahí está en foto del molinete de uno de los molinetes de ahí del laboratorio de hidráulica. Ahorita que dije laboratorio de hidráulica, vino a mi mente una imagen que puso una exalumna en su estado de WhatsApp. Es una foto en los pasillos ahí cerca de prefectura y puso como texto, iba abrazada de un compañero o de su novio, no sé quién era, y puso, era feliz y no lo sabía. Se me hizo muy bonita su foto. Diciendo en otras palabras, pues que extraña estar allá en la ESIA. Y pues, ¿quién no extraña estar en la ESIA? Yo sí. Ahí está el molinete desarmado y una fotografía del molinete sumergido ahí en el canal de Reebok. Esto es
Son fotos de ahí de la escuela, del laboratorio de hidráulica. Y noten cómo está sumergido a una profundidad de 6 décimos del tirante. 0.6 del tirante. En esta diapositiva vemos algunas especificaciones de cómo aforar con molinete. Lo que acabamos de ver en la foto, pues si el método es de 6 décimos, pues se baja el molinete a 6 décimos. Contados los 6 décimos desde la superficie hasta la plantilla, y no al revés, no de plantilla a superficie. Hay otro método en el cual tú bajas el molinete a 2 décimos y ahí aforas y obtienes velocidad. Luego lo bajas a 8 décimos y ahí aforas y obtienes velocidad. De tal manera que la velocidad va a ser el promedio de la velocidad de 2 décimos y la de 8 décimos. En el caso de 6 décimos, pues la velocidad que estás midiendo es la velocidad media. Tenemos que recordar para esto que al principio del tema de canales, establecimos que la velocidad media se encuentra a 6 décimos de la profundidad del tirante. Estos son los limnígrafos. Hay uno electrónico que pues solamente una vez lo vi, nunca trabajé con él. Y un limnígrafo vertical y uno horizontal. Ahí tenemos el horizontal. Aquí está en la imagen inferior izquierda la polea de la que te hablaba y el cable que está en dicha polea. El cable tiene unas bolitas y se llama cable rosario. Esa es la gráfica que tiene un riel con un carrito. El carrito tiene la puntilla y este carrito se va desplazando en los rieles gracias a un reloj, ¿sí? De tal manera que en esta escala que estoy marcando tenemos el tiempo y en la escala, digamos, horizontal tenemos los tirantes. Y ahí está. Esto es en el acueducto de Lerma, allá en Huixquilucan. Ahí están las variaciones del tirante en el canal. El reloj es electrónico, funciona a base de pilas. Otras fotografías. ¿Cuándo le cambian las pilas? Uy, pues yo creo que tantos años que estuve ahí, no me acuerdo, Andrea, un año, 6 meses quizá. Te das cuenta porque como en la imagen que les presenté del canal elevado, si el reloj falla, el carro se queda detenido ahí y la plumilla pues lo que va a hacer es un manchón, pas, 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 pas. Y bien, eso indica que ya las pilas ya fueron. Si tú le cambias las pilas y sigue haciendo eso, el reloj es el que ya chafeó. Pero sí, yo establecería que mínimo duran 6 meses las pilas. Son las pilas que le llamamos gordas, de 1.5 volts. Aquí está un acercamiento a la polea con el cable rosario. Ahí está una bolita. Y en la hendidura de la polea, ahí donde está la bolita, hay un hoyito. De tal manera que pues coinciden. Y eso es para que no haya movimiento del cable y se esté ahí jugando, ¿verdad? Que no se esté desplazando. Y noten cómo a lo largo del cable allí hay unas bolitas. Insisto, por eso se le llama cable rosario. Y en un extremo tiene un contrapeso y en el otro un flotador. Esta es una fotografía pues no muy expresa de dicho acueducto, canal, el de Lerma. Y ahí está un puente y es para aforar con molinete. Apenas si se alcanza a ver el reflejo del paso del agua. Ahí tendrá una velocidad como de fácil de 2 metros sobre segundo. Anteriormente, hace muchos años, llevaba yo a mis alumnos ahí, a un recorrido. Pero para bajar ahí tenías que respirar hondo, aguantar la respiración, bajar un poquito ahí a la pasarela y subir, porque la concentración de cloro era muy fuerte. Entonces bajabas incluso con tu suéter en la nariz y boca, pero aún así salías del canal y todavía tenías la sensación en la nariz y en la garganta de todo el cloro. Era muy molesto. Hoy en día está más ventilado. Hace años que no voy ahí. Este es otra foto de ese canal. Y las fotos que están del lado izquierdo y de la parte inferior son de otro canal, no del Lerma. Y vemos cómo están empotradas en la pared las regletas.
Dado que una ya está medio gastadona, se puso otra y se pintaron los números, observen a mano, o con Gioser. La parte derecha está con Gioser y la de la izquierda creo que a mano, algo así. Y ahí podemos alcanzar a ver el flotador en el vaso tranquilizante. Bien, pues llegamos a la parte de aforo con molinete. Bien, voy a pasar estas diapositivas. Si no me equivoco, te mandé esto que vamos a ver en PowerPoint también, esta animación. A partir de lo que explica aquí, vamos a resolver el ejercicio que viene ahí en tu material. Primero, hay que verificar cuál es la longitud del cauce. Y una vez verificada dicha longitud, lo dividimos en diferentes secciones. Enterado, Dayan. Claro que también para este ejercicio, que son datos reales, al subirme al puente visualicé en los extremos zonas muertas. ¿Qué quiero decir con zonas muertas? Que el agua estaba nada más dando vueltas y no circulaba. Entonces, cuando hay identificación de una zona así, ahí no se afora, porque no hay velocidad. No hay velocidad de desplazamiento, nada más hay velocidad así, en círculos. De tal manera que de la longitud original, que era de 14, le desconté 1 metro a cada esquina, perdón, a cada lado, y tengo una efectiva de 12. Dividí las secciones en 2 metros, entonces tuve 6 secciones, lógicamente. De esas 6 secciones me va a interesar tomar tirantes en los extremos y en el centro de cada sección. Voy a tomar tirantes en los extremos y en el centro de cada sección. Y voy a aforar con molinete nada más al centro. Al centro de la sección voy a bajar el molinete. ¿A qué profundidad? Pues depende del método con el que vaya a aforar. El método más común es el de 6 décimos. Aquí está. Se medirán las profundidades en los extremos de cada sección y al centro de cada una de ellas. Y ahí están. La medición de los extremos se conoce como profundidad y en el centro se le conoce como observación. Para esto, permítanme. Lo que hicimos en campo fue, imaginen por favor que acá arriba hay un puente y entonces con un lazo bajamos el molinete con su escandallo y cuando ya sentimos fondo, tierra, con el escandallo lo puedes sentir, hicimos una marca en el puente, en el barandal. Luego subimos el lazo, subimos el molinete y cuando el escandallo veíamos que tocaba espejo de agua, hacíamos otra marca en el puente, en el canal. Quiero decir, corrijo, la marca la hacíamos en el lazo con el que bajamos el molinete, tomando como referencia el barandal del puente. De tal manera que al sacar todo el lazo, la diferencia o la longitud entre las dos marcas, pues era mi tirante o profundidad. También hay que anotar las distancias de cada sección al origen. Por ejemplo, Parra, ¿a qué distancia del origen está el centro de la sección 5? De la sección 5. Ey. 1, 2. Axel. Mira el tema. José Eduardo.
A 9 metros, profe. Claro. A ver, chavos. Chavos. ¿Dónde, profe? Agárrense. Me estoy preparando para bronca. No, es que a mí me estaba hablando mi hermana. Perdón. ¿A quién está hablando su hermana? A mí, cuando me preguntó, me estaban hablando y entonces por eso no contestaba. Ah, pues eso, dime. Sí, perdón, es que me hablaban al mismo tiempo, entonces, perdón. Cállate, maestro. No, no es cierto. No me digas así. No. Y, bueno, aclarado, Axel, gracias. Qué bueno que me lo aclara, porque de lo contrario me da la sensación que estoy hablando como perico. Y no tiene caso. No tiene caso. Si es así, mejor vámonos al ejercicio y adiós. Ya. Para mí puede estar muy claro. Pero si para ti no está claro, lo primero que tienes que hacer es preguntar. ¿Sí? No me falles, amiguito, no me falles. Así decía un locutor de hace muchos años. Estamos una semana que termine el semestre. Entonces, no te puedes permitir ese tipo de detalles. ¿Eh? Tú que eres un muy buen grupo, estuve a punto de decir chingón. Ay, ya lo dije, ¿verdad? No te puedes permitir eso. ¿Va? ¿Vas que vas? Conste en el acta. Sí, Andrea. Solo quería comentarle, bueno, sí, comentarle que, bueno, ese fue el mismo ejercicio que hicimos en hidrología. Sí. Y ahí nos había comentado que tenía mal unas distancias en la parte de hasta abajo del canal. Correcto. Y si ustedes revisan el material, si no me equivoco, Andrea, ahí viene una nota en un cuadro rojo. Corregir esta profundidad no es 1.10, sino 1 metro, algo así. ¿Mm? Vamos a ver si lo tengo acá en la presentación, claro. Pero si no lo tengo, que es un hecho, creo. Sí, Sí, por eso le comentaba, porque sí como me acuerdo. igual Eso lo sí. tiene ahí, ajá. Exacto. Pero bien, voy en orden. Lucía, ¿a qué distancia del centro, perdón, a qué distancia del origen está el centro de la sección 3? Está a 5 metros. Claro. Ángel, el centro de la sección 6, ¿a qué distancia está del origen? 11. ¿Es pregunta o es respuesta? 11, digo, respuesta. Se ponga nervioso, Ángel. Ya vas, correcto. Estaba viendo la presentación. Eso es. Ahora viene el vaciado de datos en el formato de aforo con molinete. No me acuerdo si hay una instrucción ahí en el material en el sentido de que imprimieras o transcribieras dicho formato, la tabla. ¿Di la instrucción, Armando, o no? En el formato, en el material. No, profe, no está. No, profe, no veía nada. Sí, espale. No, profe. Quien tenga impresora lo puede imprimir. Quien no, pues ya que empiece yo en pantalla con el llenado del formato, esto es explicación. Luego vamos con el ejercicio. Pues lo va transcribiendo en su cuaderno. ¿Va? Vaciado de datos. Vamos a conocer el aforo. Pueden ustedes, quienes tengan oportunidad, visualizar el formato en pantalla y simultáneamente ver la presentación. Aunque esto ya debieron haberlo visto, porque ya se los envié, esta animación. Bien. Primer paso, anotar distancias y profundidades de cada sondeo. Ahí no dice, pero también observen la primera columna, tiene las distancias al origen o punto inicial, desde 0 hasta 11 metros. Luego, entonces, por ejemplo, voy con el Alexis. Alexis,
En la parte izquierda, la profundidad izquierda de la sección 5, ¿qué profundidad tiene? 1.1. Va de nuevo. La parte izquierda de la sección 5. Ah, sí, perdón. Ay, es que no se puede ver aquí, profe. No se alcanza a ver. ¿Aquí dónde? Ajá, aquí en el Zoom no veo porque está la barra de participantes y chat. Presiona Alt para quitarla. Ah, sí, ya. Es 1.2. Ah, ¿tienes la barra en horizontal? Ajá, sí. No, ajá, sí. En horizontal. La puedes arrastrar hacia tu derecha y te quedaría vertical. Sí, profe, ya lo vi, es 1.2. Perfecto. ¿Y a qué distancia está del origen? De 8 metros. Entonces, lo que tengo como esquema, ahora lo traslado como tabla. ¿Sí? Carmen, el lado derecho de la sección 3, ¿qué profundidad tiene? 1.10. ¿Y a qué distancia está del origen? 5 metros. 5 metros. Bien, Carla Estrada, ¿estás de acuerdo? 6. Perdón, profe, ¿me puede repetir otra vez la pregunta? Sí. La profundidad del lado derecho de la sección 3, ¿qué valor tiene? 1.10. ¿Y a qué distancia está del origen? A 5. Eso es. Eduardo, ¿estás de acuerdo con tus compañeras? ¿No sería 1.15? ¿Y a qué distancia del origen? A 6 metros. 1.10 y 6 metros, ¿no? No. Sería Es 6 metros y es 1.15. Sería 1.15, profe. 1.15 y a 6 metros del origen. Sí, porque el número 3 está ubicado al centro de la sección, ¿no? Así es. Y yo pedí el lado derecho de dicha sección. Ok. Entonces, hay mucho cuidado con la visualización de datos. Si tienen duda, váyanse desde el inicio. Miren, a 0.3, a 1 metro, 0.5, a 2 metros, 1, a 3, 1.5, 1.05, a 4, 1.10, a 5, 1.10, a 6 metros, 1.15. Y esa es la parte derecha de la sección 3. Ahora, ouch. Noten cómo en mis primeras columnas que estamos viendo de mi formato, pongo con color rojo el centro de cada sección. ¿Sí lo ven? Por ejemplo, el centro de la sección 4 está a 7 metros y lo tengo con rojo. El centro de la sección 1 está a 1 metro y lo tengo con rojo. Tengo que identificar en mi tabla el centro de cada sección, porque solamente en ese renglón voy a hacer cálculos. Va. 2. Determinar datos en cada observación. Se ejemplifica con la primera observación, sección 1. Ahí está, y voy al formato. Este es el complemento del formato. Tengo en color verde de las columnas 3 a la 7 y tienen que ver con el molinete. 8 a la 10 las tengo en azul y tienen que ver con la velocidad. 11 a la 13 en gris son relativas a la sección y la 14 el gasto en azul fuerte. El formato original pues viene sin color, aquí nada más por cuestiones didácticas para identificar los componentes del formato. Y por ejemplo, me dice la columna 3. Ay, perdón. Oh. Columna 3. Profundidad de la observación. Pues dime qué método estás ocupando. 6 décimos. Entonces, ¿a qué profundidad vas a hacer la observación? ¿A qué profundidad vas a bajar el molinete? Pues son 6 décimos de 0.5. Quedamos que al centro de cada sección vamos a bajar el molinete. Entonces, 6 décimos de 0.5 le da 0.30. Estos son datos ya de campo. Las vueltas que dio el molinete en esa profundidad de 0.30
y el tiempo que transcurrió para que diera 5 vueltas. Yo lo divido y obtengo, la columna 7, que es n. 5 entre 45.11. Velocidad. Pues ya tengo n, aplico la ecuación de velocidad del molinete y la asiento en la columna número 10. Sección. Ancho o anchura, columna 11. Pues las secciones son de 2 metros. Profundidad media. Ahí está la ecuación para calcular la profundidad media. A más 2 veces B más C entre 4. Para este ejemplo de la primera sección, observen cómo A es la profundidad del lado izquierdo, B es la profundidad central, C es la profundidad del lado derecho y se divide entre 4 y ahí está el resultado. Se idealiza el área como geometría rectangular y entonces sería base por profundidad media y me da 1.15. Finalmente el gasto aplico continuidad y sería velocidad, columna 10, por área, columna 13, tengo el gasto de 0.104. Ese es el gasto que circula en esa sección. Vamos a hacer lo mismo en las 6 secciones y la sumatoria de gastos parciales será el gasto total. Ejemplificando con la sección 2, tenemos ahí que el centro de la sección 2 está a 3 metros del origen. Ahí está. El método es de 6 décimos. La profundidad de la observación, la profundidad a la cual vamos a bajar el molinete, va a ser 6 décimos de 1.05. Da 0.63. Se contabilizaron 40 vueltas en un tiempo de 45 segundos. Calculo n, revoluciones o vueltas entre tiempo. Me da 0.89. Ya tengo n, calculo la velocidad con la ecuación de molinete. Y asiento dicha velocidad en la columna 10. El ancho sigue siendo 2 metros, ese es constante. Profundidad media, ahí tengo la sustitución de datos. A es el lado izquierdo, 1 metro. B es el centro, 2 veces 1.05. C es el lado derecho de la sección, 1.1. Resultado, 1.05. Área, base por profundidad media. Gasto por continuidad, velocidad por área. Y eso es lo que hay que hacer. ¿Alguna pregunta? No, profesor, ninguna. Obteniendo todos los gastos parciales, tenemos que encontrar un total, haciendo una sumatoria o un... Así es. Sumatoria. Sumatoria. ¿Qué tipo de observaciones podemos anotar ahí, profe, si es que llegamos a ver algo? Ah, perfecto. Observaciones. Depende del sitio donde estés aforando, José Eduardo. Puede ser que tu agua de origen venga de una planta de bombeo hacia tu canal. Bien, pues cuántas bombas son y cuáles están operando al momento de que tú estás aforando. Puede que tengas una obra de toma con una compuerta. Oye, pues, ¿cuántas vueltas está abierta la compuerta o a qué porcentaje? Ah, pues está abierta al 80%. Ese tipo de observaciones. ¿Ah? Cuestiones operativas. Gracias, profe. Claro, el formato es un poquito más completo, ¿sí? Viene para poner el dato de quién afora, quién calcula, quién revisa, el nombre de la estación hidrométrica, el número de serie del molinete, otra serie de datos complementarios. Yo nada más transcribí el formato para cálculos. Bien, entonces, ¿preguntas? No, ¿Puedo ver las otras 2 ecuaciones que había puesto sobre la tabla en la diapositiva anterior, profe? 2 ecuaciones. Ah, no, en la que estaba arriba, bueno, ya vaya. No, la de arriba, la sobre 4, HM. Ah, yo te la dicto.
A más 2 veces B más C entre 4. Ok, gracias. Ya me ganó el archivo de autorrecuperación. Esa es la profundidad, ¿verdad? Correcto, la profundidad media. Ok, gracias. Bueno, en lo que responde la máquina. En su material, en el envío 16-2, viene el tema de aforo con molinete y viene, ya ni me acuerdo si 1 o 2 ejercicios. Viene este y uno más. Ajá. En la página 4, precisamente te pongo la corrección de la que hablábamos, que el tirante o profundidad ubicado a 10 metros del origen no es 1.1, sino 1.05. Ahí vienen los datos de revoluciones y tiempo para cada sección. Ahí está la ecuación de molinete, es decir, ahí está lo de nuestro ejercicio. En la página 5 viene el formato. Entonces, pues empieza a resolver, a ver hasta dónde llegas de aquí a las 11:25. Cualquier duda, aquí estoy a la orden. Y pues hay un ejercicio 2 de tarea. Ya terminé, profe. Yo también. Nada, que háganlo otra vez. Profe, le quería preguntar, bueno, sí ve que nos había dicho que algunos ejercicios los podríamos realizar en Excel. Sí. ¿Estos los tenemos que imprimir para anexarlos a los apuntes? ¿Estos cuáles? Los que hayamos hecho en Excel. A ver, ¿me repite la pregunta? Sí ve que nos dejó hacer algunos ejercicios en Excel. Ajá. Que si estos se los podemos anexar, ¿cómo se los anexamos a los apuntes? ¿Los imprimimos y los anexamos a los demás apuntes? Bien. Como gustes, Eduardo, y que tenga la mejor legibilidad. Puedes imprimir y luego sacar foto y hacerlo PDF y anexarlo. O bien, puedes transformar tu Excel a PDF, pero que tenga buena legibilidad, buen tamaño, y lo anexas a tus apuntes en PDF. Lo ideal, recuerden, se los dije desde el principio, lo ideal es que todo fuera a su cuaderno. Ya ahorita transformarlo y hacerlo en cuaderno y luego, pues va a ser muy problemático. Lo que tengan en Excel, adelante. Así mándenlo con las instrucciones que acabo de dar, pues. Ok, profe, igual le voy a preguntar si es necesario que para los apuntes incluyamos los ejercicios de la guía que mandó de canales. O eso, o si son, o sea, si tienen que ir a fuerzas todos, o los que hayamos hecho nada más, por ejemplo. Bueno, o a lo mejor... es que de la guía tenías que hacer todos. Ajá, pero... Si no los hiciste todos, pues adjunta los que hiciste. Por eso me sonrío, ¿eh? No es otra cuestión. Sí, pero me refiero a los... No, o sea, los que vienen en los documentos que usted ha mandado, sí los he hecho todos. Ajá. Pero no he hecho todos de los de la guía que mandó aparte. Por eso le comento. Repito, la idea es que los hicieran todos también los de la guía. Que no hice todos, anexa los que hiciste. Oiga, maestro, no los hice todos, no hay problema. Ok, profe, gracias. ¿Sí? Quiero más obligatoriedad para los apuntes de clase que la cuestión de la guía. Quien hizo la guía y lo anexa, mis aplausos. ¿Sí? Mi reconocimiento total, claro. Ok, gracias, profe. Nada.
¿Cómo van? Ahí veo, yo voy a la mitad. Gracias, Axel. Cuali, pausa, por favor. Queda de tarea el día miércoles 'miércoles, no sé qué vamos a ver. Órale. Les tengo dos noticias, una buena y una mala. ¿Cuál quieren primero? La mala. La mala, profe. Mala. Su examen va a estar más largo. ¿Para la buena? Pues sí, ¿verdad? Ya que creo que sí vamos a terminar el programa. El día miércoles voy a ver en 15 minutos lo que falta de este tema, que se llama ecuación tirante-gasto o ajuste de curva tirante-gasto. Viene en su material cómo hacerlo con paso a paso con Excel. Y viene también cómo hacerlo más rápidamente con Excel a través de una regresión. Eso, insisto, me lleva a lo mucho 15, 20 minutos. Después de ello, voy con el último tema, que se llama diseño de canales, para el cual hoy en la tarde se los voy a mandar con Andrea. Como siempre, por favor, Andrea, si a las 5 no has recibido el material, me mandas un mensajito de recordatorio. Y el día miércoles no terminamos el ejercicio de diseño de canales, pero el día viernes sí lo terminamos. Y son buenas noticias. Un poquito apresurado este final, pero sí vamos a terminar el programa. Eso es lo que viene miércoles y viernes. Vayan limpiando, desempolvando sus rosarios, sus formularios, porque el día lunes 25 es su examen. Va. Asimismo, su entrega de apuntes en PDF. Entonces, eso es lo que sigue. Profe, nada más rápidamente le voy a preguntar, en la columna 8 y 9 del formato, ¿qué tenemos que colocar? Es que usted lo había dejado vacío y me quedó la duda porque, bueno, yo entendí que no los, bueno, que la velocidad media la obtenía con la ecuación que tenía ahí en el formato y con Claro. las revoluciones. Sí. ¿Ya ves mi pantalla? Sí, profesor. Observa, Eduardo y clase, rápidamente. Ejemplo, sección 1, ¿va? Si yo estuviera, Eduardo, con el método de 2 y 8 décimos, sí, del renglón 1 tendría que duplicar, ¿va? De tal manera, en el primer renglón de la sección 1, en método pondría 2 décimos y en el de abajo 8 décimos. Y sigue siendo la sección 1. ¿Hecho? Ahora, para 2 décimos, tú vas a tener una velocidad en el punto, columna 8. Y para 8 décimos, vas a tener otra velocidad, columna 8. De tal manera que en la columna 10, lo que vas a poner es el promedio de esas dos velocidades.
para esos efectos tenemos esa división de columnas. Como cuando utilizas el método de 6 décimos, la velocidad en el punto es la misma que la de la media. Ya establecimos que la velocidad media está a 6 décimos de la profundidad. Por eso se quedan vacías esas columnas. Ahora, ¿qué sucede, Eduardo, cuando aforas con un tirante muy pequeñito? ¿Me ves en pantalla? Sí, profesor. Sí, bien. Imagina, por favor, que este es el canal. Y mi puño es el molinete. Lo voy a poner así mejor. No. Este huevito es el molinete, ¿sale? Sí. Observa cómo ahí no puedo aplicar 6 décimos, ni 2 décimos, ni 8 décimos. ¿Estás de acuerdo? Sí, profe. El tirante es tan pequeño que no puedo aplicar profundidades. Pero si mis copas del molinete quedan cubiertas por el agua, ese método se llama superficial. Bien, si yo aforo de esa manera, tengo que aplicarle a la velocidad que obtenga con mi molinete un factor de corrección que va de 0.8 a 0.95. Entonces, aforo de esa manera, la velocidad la aplico la ecuación y la pongo en la columna número 8. Coeficiente, el que yo seleccione, 0.9, por ejemplo. De tal manera que la velocidad media del tramo, columna 10, es el producto de la velocidad en el punto, con lo que aforé, multiplicada por el coeficiente. Okay. Esos son los casos en los cuales se utilizan esas dos columnas. Sí, profe, gracias. Por nada. Ya vas. Nos vemos el miércoles. Cuídense. Hasta luego, profe. Luego, profe. ¿Puedo quedar tantito con usted, por favor? Sí, Andrea. Sí, para... Profe, rápido. En el ejercicio que acabamos de hacer, nada más se resuelven los que tienen las revoluciones, ¿no? O sea, en este caso los que puso en amarillo. Sí, los centros de las secciones. Los centros, exacto, de las secciones. Sí. Son los únicos que se le saca la velocidad, o sea... Sí. Ah, ok, va. Va, entonces sí. Sí estaba bien. Gracias, profe. Vale, nos vemos.